Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta semanal. Después de la noticia, el análisis. Buenas tardes, estamos una nueva semana en este Pauta semanal, esta vez reducido como la semana pasada. Me acompaña Hernán Ferreira, presidente comunal de la UDI, y junto a quien habla, Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional. Vamos a comenzar este diálogo. La semana pasada me tocó junto a Eduardo, así que ahora me toca junto a ti. Vamos a hacer mesas bilaterales de esto. Oye, pero nuestro amigo... Nos quedamos sin oposición, está haciendo agua la oposición. Bueno, podría quejarme que me dejaste solo la semana pasada, pero tampoco vamos a hablar de los que no están, simplemente transmitir la excusa de nuestro amigo Juan Francisco Miranda, que está en otras ocupaciones, y supongo que se va a sumar Eduardo Manzanares en algún momento. Sí, dice que en 5 minutos. Que se iba a sumar Eduardo, digamos. Claro. Oye, semana noticiosa, lo hablamos la semana pasada, ya este tema del 10% inevitable, también estamos a puertas de unas elecciones primarias. Comencemos hablando de lo que está pasando en el Parlamento, un tema muy complejo para nosotros, parte del oficialismo, pero viéndolo en altura de mira, están en juego ciertas situaciones más bien normativas, más bien constitucionales. Está el 10% asegurado, pero hay dos fórmulas en juego, una que sacó ventaja por las gestiones del gobierno ayer. ¿Cómo ves este segundo 10%? El 9% de lo que teníamos antes. Claro, el 10 del 90. Claro, del 90 que nos queda. ¿Cómo ves esto, el proceso que está viviéndose en el Parlamento? En el Tribunal Constitucional, además, esta lógica supramayoritaria para vetar de repente o limitar ciertas normas cuando los políticos del Congreso se ponen chúcaros. Sí, sí, pues, tú sabes que el Tribunal Constitucional es un órgano, ¿cierto?, que vela porque las normas, todo tipo de normas, estén conformes a la Constitución, ¿cierto? Lo que se conoce como el principio de supremacía constitucional. En todos los países desarrollados, modernos, democráticos, está el Tribunal Constitucional, que tienen, si mal no recuerdo, un origen en Alemania. A propósito del caso peruano, por ejemplo, el caso peruano está actuando hoy día muy fuertemente el Tribunal Constitucional a propósito de algunos requerimientos que le han hecho por estas vacancias de presidentes. En Perú hay un Tribunal Constitucional. Por tanto, que el gobierno se dirija al Tribunal Constitucional no tiene nada de extraño, para empezar, digamos. O sea, está dentro de la norma. La oposición, la concertación, la mayoría, muchas veces ha ocurrido también el Tribunal Constitucional, en normas que no le han gustado, ha ocurrido al Tribunal Constitucional. O sea, ambos sectores han ido, y si mal no recuerdo, hasta el Frente Amplio, no sé si iba a ir o fue, ahí no recuerdo bien, incluso al Tribunal Constitucional por una norma. Entonces, ahora, otra cosa es efectivamente si tiene esta legitimidad, ¿cierto? Porque ha sido muy manoseado también por ambos, por todos los sectores políticos. Yo creo que se ha manoseado un poco el Tribunal Constitucional, ¿cierto? El presidente normalmente, el presidente de la República normalmente pone al presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, cuando estaba Michelle Bachelet teníamos un presidente afín a Michelle Bachelet. Entonces se ha ido prestigiando un poquito porque se ha vuelto un poco más político que otra cosa, digamos. Yo recuerdo que haber escuchado el otro día a un miembro del Tribunal Constitucional en Perú, donde él planteaba que las audiencias debían ser públicas. Acá en Chile lo es, pero él decía, toda norma debe ser respetada y conocida por la ciudadanía y cómo se interpreta. Lo que sí parece extraño es que por qué el gobierno, y eso es un sentido común, por qué fue ahora diciendo que es inconstitucional y no fue la primera vez, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí también hay un contrasentido que es natural, digamos. O sea, ni siquiera uno podría decir, pero ¿cómo?
Sí, efectivamente creo que, pero algunos también dicen más vale tarde que nunca, más vale tarde que nunca. Y el gobierno ha logrado alinear un poco a sus parlamentarios y también incluso ha tomado votos de la oposición para su propio proyecto de ley. Porque igual saca el 10%, pero con otras condiciones. Así que se está llegando, fíjese, ¿qué es lo que la ciudadanía quiere, Gabriel? A una consenso de alguna manera entre oposición y gobierno. Se llegó a un punto medio. Claro. Y eso es lo que la ciudadanía reclama. Ahora, si vemos, anulemos las diferencias entre ambos proyectos. Hay una mirada de gobierno que dice que merece impuestos, tiene otros plazos, tiene otras cuotas, pero en grueso es un 10% igual que el otro, un poco más regulado. Lo que está haciendo con el proyecto en paralelo, hay una queja interna dentro de Renovación Nacional, a lo menos de la incomodidad para el parlamentario de deliberar respecto de un proyecto y luego de otro muy parecido, pero ahí se entiende que se llega tarde, claramente, pero es la prerrogativa del presidente, porque así lo dicen las normas, y eso también se respeta. Entendamos los tribunales constitucionales como una corte donde se juzga si es que esta medida está acorde a la Constitución. Hay distintos tipos en distintos lados, hay unas que ocupan las mismas cortes, las superiores de justicia, hay unas donde el propio tribunal puede actuar de oficio y parar, hay otras donde los propios tribunales agarran la norma, dicen esto no es constitucional y te la devuelven. Hay distintos tipos, a propósito de las discusiones que se están empezando a dar respecto de la temática constitucional. Pero es necesario tener un filtro de ese tipo, es necesario tener una corte que juzgue lo que es constitucional o no. Siempre va a ser una lógica supramayoritaria, o sea, esto no es la simple mayoría que se puede poner de acuerdo. No digo circunstancial, porque las mayorías son siempre circunstanciales y van cambiando y moviéndose con el tiempo, pero es necesario que exista un órgano serio que regule esto. Yo creo que el principal problema actual es primero la transparencia, la elección, la designación de sus miembros y la proactividad en el quehacer parlamentario, cosa de que también pueda, y yo me abro a esto, un tribunal constitucional devolver la norma, dar plazo para que se corrija, si no se anula, o tener una suerte de rebote y no dejarlo simplemente ahí. Es súper importante que existan estas regulaciones, que cualquiera pueda acudir a revisar la constitucionalidad de alguna norma, y que le demos y le brindemos la legitimidad que merece. Es un órgano súper importante para las democracias liberales que se están viviendo hoy en Occidente y para regular la norma suprema, que es la que pusimos arriba de la cabeza de todos, que por algo tiene quórum más exigente, porque si no cerramos todo esto y vamos definiéndonos por simple mayoría, pues no hagamos constitución y tengamos puras leyes. Sí, mira, antes que ingresó Eduardo, pero un minuto nomás, o medio minuto, y un poco lo que tú señalas, la ley que tú señalas. Todas las democracias, y hay que insistir en esto, todas las democracias tienen tribunales constitucionales, no sé si todas, pero en muchas de ellas hay tribunales constitucionales, porque también dices tú, en otras partes son la Corte Suprema o los tribunales ordinarios de justicia son los que ven cuestiones de constitucionalidad, pero en muchos hay tribunales constitucionales. O sea, esto no es menos especializado, ¿no? Pero corta al fin y al cabo. Claro, efectivamente, pero el que exista un tribunal constitucional y que hoy día se cuestiona por algunas personas no significa que en el futuro no tenga que haber, o hay que eliminarlo. Al contrario, tenemos que tener un tribunal constitucional, porque él no va a dar la interpretación de las normas constitucionales, porque a veces hay problemas como toda norma, que no se sabe cuál es la interpretación. Por ejemplo, en Perú, al presidente Vizcarra lo sacaron, ¿cierto?, por la vacancia. Hay una vacancia, por incapacidad moral. Entonces el tribunal, alguien le pidió que dijera, bueno, ¿qué significa incapacidad moral? ¿Cierto? O sea, ahí está interpretando una norma. ¿Qué significa? Para que le dé contenido. Acá tenemos que hacer algo parecido.
este Tribunal Constitucional, el chileno, tiene 10 miembros. Imagínense lo que pasa en caso de empate, dirime el presidente. Yo creo que podemos pensar en un tribunal impar. Eduardo, bienvenido. Estábamos conversando con Hernán respecto del segundo 10%, más que nada en el oficio y en la potestad del presidente de la República de discutir la constitucionalidad de alguna norma vía tribunal. También nos discutimos y comparamos ambas normas como lo hicimos en el programa pasado. ¿Qué conclusión o qué juicio puedes contarnos respecto de este tribunal, su labor a propósito de las discusiones constitucionales que se están dando? Lo primero que quisiera decir, bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, me disculpan, justo cuando estaba por entrar al programa me llegó una llamada de España, que no pude detener. La Internacional Socialista, ¿ah? La Internacional Claro, Socialista, exactamente, sí, de Sánchez. Yo la verdad que creo que efectivamente en la mayoría de las democracias más desarrolladas del mundo existen los tribunales constitucionales. Son autónomos en la gran mayoría, pero son absolutamente profesionales en gran parte de los casos. En el caso de Chile, lamentablemente, tenemos un tribunal constitucional donde solamente, entiendo, por lo que he leído, solamente 3 de sus 10 miembros son expertos constitucionalistas. Es decir, personas que han tenido un desarrollo importante en materia de temas constitucionales. 4 son designados por el presidente de la República, incluyendo ahora la presidenta, que fue parte del segundo piso del presidente Piñera. Es decir, por lo tanto, es dudosa que ella garantice imparcialidad en sus decisiones, por una cuestión de mínima transparencia. Y otros tanto provienen más bien del ámbito político, independiente de que sean abogados. No todos los abogados son expertos. Y de hecho yo creo que la mayoría no lo son en determinadas especialidades. De manera de que efectivamente una de las cuestiones que se cuestionan precisamente del Tribunal Constitucional es que en muchas materias ha invadido el ámbito propiamente de la ley, porque su trabajo fundamental es interpretar algunas decisiones que tiene el Parlamento en materia constitucional, pero no en materia de leyes. No obstante, algunos expertos constitucionalistas también han dicho que el tribunal ha excedido sus atribuciones, ha invadido las atribuciones que son propias, ¿no es cierto?, del régimen parlamentario, que es legislar, y ha establecido definiciones de carácter legal. Inclusive ha cambiado algunas situaciones que se han acordado en el Parlamento y ha recomendado los cambios. Es decir, por lo tanto está como casi colegislando. Yo espero que a futuro el constituyente, ¿no es cierto?, que se va a elegir próximamente, establezca claramente la existencia probablemente del Tribunal Constitucional. Yo creo que tiene que haberlo, pero tiene que ser absolutamente transparente, prístino y con gente más bien experta y que no provenga del mundo necesariamente político, independiente de que toda la gente, yo insisto, tiene una base ideológica, ¿no es cierto?, por formación, católicos, liberales, qué sé yo, laicos, masones, socialistas, o qué sé yo, que es una formación que viene del hogar, pero que no son especialmente militantes de una ideología especial. Así que yo espero que se discuta eso y se termine con esta tercera cámara en la práctica que ha ocurrido, porque no le da garantía. Desconfío, y mucha gente desconfía de lo que haga el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, lo que haga o no haga ahora con respecto al 10%, la verdad es que va a estar siempre cuestionado, para bien o para mal. Ahora, respecto a lo que va a resolver en materia constitucional, es todo interpretable. La verdad es que yo he leído ambas ponencias respecto a si correspondía o no, ¿no es cierto?, que el Parlamento emitiera una reforma a la Constitución, que creo que está en su derecho a hacerlo, porque ellos son no sé cuál es la palabra exacta que la he leído, en materia constitucional son intervinientes igual, pues. O sea, el Parlamento son sí el poder constituyente. ¿Ah? Son el poder constituyente actualmente. Claro, pero además en materia constitucional tienen determinadas potestades. Y por otra parte, el gobierno, que dice que en materia, ¿no es cierto?, de gasto público y en materia que tiene que ver con el tema de las pensiones y otras cosas, y una tercera más,
el Parlamento no tiene atribuciones para... Entonces hay una contienda, ¿no es cierto?, de interpretación respecto a los alcances que tiene esta ley. Más allá de eso, no sé si ustedes ya analizaron el tema del 10% o vamos a seguir con eso a continuación. Partimos profundizando por esto, pero si quieres refiérete a eso y continuamos hablando del 10% en sí. Mira, yo creo que el gobierno ha tenido una victoria a lo pirro, ¿ah? La victoria pírrica no se refiere a ese general griego que en alguna oportunidad ganó una batalla, pero perdió todos sus soldados para ganar la batalla. Yo creo que algo de eso le pasó al gobierno acá. Ha obtenido una victoria que finalmente es un desastre, digamos, es una derrota, porque lo que hay hoy día de propuesta del gobierno en materia del 10% es casi exactamente lo que propuso el Parlamento. Y además con su actuar en esta materia, abandonó profundamente todo lo que fue su impronta valórica, ¿no es cierto?, en materia económica y en materia de cuál es el manejo, ¿no es cierto?, de los fondos de pensiones en esta materia. Es decir, en la práctica está diciendo, es posible, efectivamente, que la gente retire su 10%, es posible, ¿no es cierto?, por lo tanto, de que eso pueda seguir ocurriendo en el futuro, porque si ya ocurrió 2 veces y no hay ninguna ley que lo impida, puede ocurrir 3, puede ocurrir 4 y se dé, ¿no es cierto?, lo que tanto temen algunos, que se defonde el sistema de AFP definitivamente. ¿Qué es lo que está en cuestionamiento acá? Porque, digámoslo, por lo menos la interpretación que hacemos los que estamos a este lado del pandero, ¿no es cierto?, los que estamos en la centro izquierda, es que lo que está en cuestionamiento acá por nosotros es la AFP en sí mismo. Y lo que está defendiendo el gobierno es precisamente el sistema de AFP. Es un sistema, valga la pena hacer redundancia, de ahorro forzoso, en que los ahorros finalmente los trabajadores terminan en manos, ¿no es cierto?, de las grandes empresas que son las que se benefician con esos ahorros. Muchas empresas, las grandes sobre todo, Luxis, Cencosud con Paulman, los Larraín Vial, los Mate, gran parte de sus empresas están siendo financiadas hoy día con la compra de acciones que hacen la AFP en sus empresas. 15% en el caso de Luxis, una cantidad similar en el caso de Paulman, por ejemplo, y otra serie de situaciones más. Entonces, el peligro que corre el sistema si mañana a todo el mundo se le ocurriera, ficticio, si mañana hubiera una ley que permitiera que todo el mundo retire su fondo de la AFP, colapsa absolutamente el sistema económico chileno, que está basado precisamente en que los trabajadores financian la renta, ¿no es cierto?, que tienen las grandes empresas en este país. Ese es el punto de fondo de por qué el gobierno y por qué Piñera particularmente defiende con tanto ahínco que no se saque más plata a la AFP. Ahí ese es el cuestionamiento que hay y eso va a estar presente y eso va a seguir todavía, creo que por un buen tiempo más. He dicho. La verdad es que uno analiza esto tratando de ponerse en el lugar de las personas que están necesitando lucas para vivir, para subsistir en el escenario excepcional de la pandemia y escuchar de frente el argumento en contra del sistema de AFP me parece una discusión muy alejada y aislada de lo importante que estamos discutiendo. Muchos de los argumentos que se han dado han sido respecto y a favor del sistema de capitalización individual. Uno lo que ve en Chile es un sistema que capitaliza muy bien y que aumenta mucho los fondos de todos los cotizantes, pero que entrega al final malas pensiones. Eso es algo en lo que hay que reparar. Hernán, respecto del sistema de previsión chileno, del 10% y de lo que se está discutiendo, el trasfondo de la discusión del 10%, este segundo 10%. Sí, mira, Gabriel, antes hay que recordarle a la gente que el Tribunal Constitucional tuvo una profunda reforma en el año 2005, una gran reforma en el año 2005, promovida por el gobierno socialista Ricardo Lagos. ¿Ah? Es decir, ahí cambió la composición del Tribunal Constitucional. O sea, cuando se dice, mire, es más politizado, bueno, fue ese gobierno, la ley, eso estaba mirando lo que yo recordaba, pero ahí detalle uno no recuerda. En agosto del año 2005 fue el gobierno de Ricardo Lagos, ¿cierto? Fue modificado el Tribunal Constitucional y se le dieron otras atribuciones que no tenía, que tenía la Corte Suprema.
y se le pasaron al Tribunal Constitucional. Entonces, cuando se critica y se dice, mire, que que Piñera puso a y por tanto es... Bueno, esa fue la reforma de Ricardo Lagos. Eso ha permitido, lamentablemente, lo que propuso el gobierno socialista y la concertación. Bueno, este gobierno se está ciñendo a las normas que la concertación, teniendo mayoría, puso. Entonces hay que tener ese recuerdo. Y el dinero, respecto del sistema, efectivamente, ¿por qué la gente está sacando? Obviamente porque necesita, pero porque la gente siente que su dinero es suyo, ¿cierto? Y sabe que es suyo. ¿Te acuerdan que al principio había una gran rumor, decía que la AFP no tiene el dinero? Miren, están asustadas, no tienen el dinero la AFP. Bueno, sacaron, estaba el dinero. Y si hubiese sido del Estado, no hubiesen podido sacar su dinero. Entonces, ahí efectivamente el sistema individual, un sistema de participación privada, es un sistema que en general es mejor que un sistema público. Incluso en España que está súper deficitario, a propósito de que Pedro Sánchez llamó a Manzanares, Eduardo, está muy descapitalizado, ¿cierto? O sea, está muy deficitario el sistema español. Así es que, no sé, ¿una pausa? Sí, te hago ahí que nos están pidiendo ir a la tanda comercial para que empecemos el segundo bloque. Lenguaje de señas. Vamos a una pausa comercial y continuamos en el próximo bloque conversando más respecto a este tema y otros. Estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones primarias en todo el país, donde hay cierto grado de participación aquí en Magallanes que pudiésemos discutir. Así que nos vemos luego de la pausa y un par de minutos más nos encontramos.